de lupus, un pilar fundamental es evitar la progresión, que llegue a hemodiálisis, que el paciente pueda fallecer. Y el medicamento que disminuye morbilidad, mortalidad, letalidad es la hidroxicloroquina. Este es el medicamento estrella de lupus. Entonces, una vez que nosotros hacemos el diagnóstico de lupus, vemos si es para leve, moderada, grave o mantenimiento. Si es una enfermedad leve, moderada, no hay ningún órgano afectado, ahí el tratamiento es corticoides orales. Por ejemplo, prednisona, unos 5 o 10 miligramos, dependiendo cómo está la actividad, ¿no? C3, C4. La prednisona en nuestro medio viene de 20 miligramos y viene de 5, si mal no recuerdo. Entonces esto se puede partir la de 20, ¿no? Ahí para comenzar. Luego, cuando es una enfermedad grave, por ejemplo, una enfermedad grave es una neumonitis importante. En muchos casos nos confundimos a un principio por una neumonía simple, ¿no es cierto? Sobre todo cuando el paciente no ha sido diagnosticado. Dicen, tiene una neumonía adquirida en la comunidad grave, pero está escupiendo sangre. Y es mujer, tiene dolor en las articulaciones, tiene úlceras orales. Entonces, eso te hace sospechar, ¿no? Sobre todo cuando en estos casos, obviamente, pedimos el perfil reumatológico y nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Entonces, una neumonitis es grave, por ejemplo. Un paciente que tiene lesión renal aguda por lupus, también grave. Otro, una pericarditis, que tenga un derrame pericárdico grave. A eso se la considera grave porque el paciente puede fallecer. Ahí usamos o está indicado altas dosis de glucocorticoides. Por ejemplo, incluso los podemos bolear, los pulsos, los bolos de metilprednisolona, 500, 1 gramo. Incluso hay una fórmula en base a la superficie corporal para esto. Ya cuando estén en la residencia van a ver estos casos alucinantes y los van a poder manejar excelentemente bien. Luego, el tratamiento de mantenimiento básicamente es con hidroxicloroquina. Puede o no estar acompañado de algunos corticoides. Si el paciente tiene nefritis lúpica, ahí, ¿no? Tiene que ver mucho el microfenolato de mofetilo. Muchos pacientes que tienen ya compromiso renal les va muy bien y esto es manejado por los nefrólogos. Ahora, sabemos que para el lupus no hay cura, ¿no? Como es una enfermedad autoinmunitaria, es bajar la inmunidad. Y actualmente sabemos que se están realizando muchos ensayos con terapia biológica para ver la remisión de esta enfermedad. Aquí tenemos los fármacos para el lupus, ¿no? Para el dolor, como sabemos que estos pacientes tienen manifestaciones musculoesqueléticas, ¿no? Por ejemplo, para el dolor articular, para la artritis, usamos AINES, ¿ok? Los AINES nos van a ayudar a ver. Por ejemplo, los glucocorticoides tópicos para el eritema malar, por ejemplo, que tiene que estar acompañado con protectores solares. Miren acá, el libro de Harrison nos muestra una SPF de 15 por lo menos, dice, ¿no? 30 o más de preferencia dentro de para los protectores solares tópicos en pacientes con lupus. Y este es el medicamento estrella, la hidroxicloroquina. No han preguntado dosis, espero que no pregunten dosis, esto ya es más de práctica diaria. Lo que sí tienen que recordar es que antes de iniciar hidroxicloroquina se solicita una interconsulta al oftalmólogo para ver si tiene lesión retiniana. ¿Ok? Un efecto adverso de la hidroxicloroquina también es la agranulocitosis, ¿no? La insuficiencia medular, que puede llevar a anemias aplásicas, a miocardiopatías, neuropatías periféricas u otras. Luego tenemos otro, por ejemplo, que está utilizado, que está indicado, es el metrotexate, sobre todo para las dermatitis y las artritis. Aquí tenemos las dosis de 10 a 25 miligramos una vez por semana y está acompañado una vez al día, ¿verdad? De ácido fólico por el mecanismo que ya comentamos en el tema de artritis. El efecto adverso es la anemia, por lo mismo, ¿verdad? Por el ácido fólico, su efecto adverso es la anemia y otras toxicidades.
Los glucocorticoides orales a dosis bajas están recomendadas en pacientes con una enfermedad leve moderada. Miren acá de prednisona, aquí tenemos la dosis de 0.5 a 1 miligramo. ¿Ok? Esto va para lupus grave, por ejemplo, y se va disminuyendo 0.07 a 0.3 miligramos kilogramo día a partir del tercer día, cuando ya la enfermedad va en remisión. Y obviamente los glucocorticoides inmunodeprimen y van a tener reactivación de ciertas enfermedades. La metilprednisolona, estos impulsos, es cuando hay una enfermedad muy grave, muy grave. ¿Ok? Les comentaba una neumonitis lúpica, una nefritis, que el paciente lo lleva a cuidados intensivos, a nefrología para que haga diálisis, y ahí se emplea 1 gramo, como les había comentado. Estos son los famosos pulsos de metilprednisolona, bolos de metilprednisolona durante 3 días, y se va desescalando. Hay algunos casos que se combinan, vamos a ver, con ciclofosfamida. Entonces ahí tenemos las dosis, lo mismo igual, es un inmunosupresor. Luego el micofenolato de mofetilo, excelente para nefritis lúpica, ¿no? Lo bueno es que esto también algunos seguros ya lo cubren, este tipo de medicamentos inmunosupresores. La azatioprina, esto no tenemos este anticuerpo que es el belimumab, que es intravenosa, que puede tener ciertas reacciones, pero sabemos que también se están indicados en pacientes con lupus. Tenemos el rituximab, ¿no? Está también un anti-CD20 que inmunodeprime y obviamente su efecto adverso también puede ser reacciones, arritmias, respuestas alérgicas. Otro inmunosupresor importante también es el tacrolimus. El tacrolimus, lo malo de que esta es nefrotóxica, ¿no? Pero es un buen medicamento para estos pacientes. Entonces, ¿qué tenemos que recordar para el examen de la residencia en cuanto a lupus? Es una enfermedad autoinmunitaria, preferentemente ataca a mujeres en edad fértil. Los factores de riesgo son muchos, varios factores. Ahí tenemos la predisposición genética, están los rayos ultravioleta, el virus de Epstein-Barr, la predisposición genética, la HLA-DR2, DR3. La fisiopatología es la formación de antígenos a anticuerpos que se van depositando en diferentes órganos. Manifestaciones clínicas, síntomas constitucionales, manifestaciones cutáneas, el alas de mariposa no es la más frecuente. Manifestaciones articulares, es una artritis no erosiva, y si es erosiva es ya con artritis como tal. Manifestaciones renales, hematológicas, cardiovasculares. En manifestaciones renales sabemos que la nefritis es la más frecuente. Sí o sí necesitamos biopsia para ver qué tipo de clase es para dar tratamiento. Hematológica, la más frecuente es la anemia. Cardiovascular, lo más frecuente es la pericarditis. En pulmón, lo más frecuente es la pleuritis. En neurológicas puede manifestarse con convulsiones, psicosis, y ustedes han comentado que el deterioro cognitivo es lo más frecuente. La parte gastrointestinal, dolor abdominal, hepatomegalia, pancreatitis. Los anticuerpos asociados, el ANA, el más sensible, los más específicos, el anti-DNA de doble cadena, el pequeño nuclear. Los otros, ¿no? Que van asociados, por ejemplo, a Rowe, Sjögren y otros, los criterios de diagnóstico mayor o igual a 10 puntos. El tratamiento va dependiendo de la severidad, casi siempre van a ir acompañado la hidroxicloroquina y los AINES, los corticoides para una exacerbación severa e inmunosupresores cuando la enfermedad es muy grave. Y tratamiento de nefritis lúpica, esto va dependiendo de la biopsia renal. Hay muchos pacientes que hemos sacado adelante, pacientes con lupus, pero hay un caso que recuerdo que no está en toda la especialidad. Es una señorita, me acuerdo, como 16, 17 años, en la parte privada. Lo único que los papás se quejaban es que su hija se estaba quejando de dolor de pecho, le estaba molestando el tórax. Y ella era muy deportista, era gualipolera de su colegio,
Y de repente va a la clínica y le dice que le duele el pecho, ¿no? Entonces, como decía el emergenciólogo, pide la interconsulta al cardiólogo, ¿no? Tiene un dolor torácico, pero uno se pregunta y dice, una señorita de 16, 17 años, un síndrome coronario agudo, pues no, ¿no es cierto? Y de repente le ingresan a la clínica urgencias y hace una arritmia. La ve el cardiólogo, hace una arritmia. Yo no lo vi en ese momento, pero según en la historia clínica había hecho una taquicardia supraventricular por reentrada infranodal, entonces lo tuvieron que cardiovertir y obviamente la sedaron y pues tuvo que pasar a cuidados intensivos, ¿verdad? Entonces se le hizo electrocardiograma, no había supradesnivel ni infradesnivel, las troponinas estaban relativamente positivas, pero por la cardioversión pudieran haber estado positivas, entonces es un falso positivo. Entonces se va averiguando, se le hace una tomografía de tórax, había un pequeño derrame pleural, un vidrio deslustrado que no justificaba el dolor torácico. Y de repente la paciente comienza a hipotensar, hipotensar, le pasamos volumen, se comienza la noradrenalina y ya, ahí dice, ¿no? El paciente está hipotensando, va a hacer paro, lo llamaremos a tal persona, ¿no? Y me llama, ¿no? Y lo vamos a valorar al paciente y había recibido como 4 litros de cristaloides, de lactato, estaba con noradrenalina dosis alta, estaba intubada, pues yo decía, pero por qué está muriendo tan rápido? ¿No? Entonces, y es importante hacer la ecografía, ¿no? Tanto los emergenciólogos, los internistas, intensivistas, anestesiólogos, tienen que estar preparados. Entonces, se le hace una ecografía, ¿no? Se le hace la ecografía de la vaina del nervio óptico, los pulmones, el corazón, abdomen, los vasos, y lo que encontramos fue un derrame pericárdico y por eso probablemente estaba haciendo una pericarditis, por eso hizo la arritmia, porque la señorita se quejaba de dolor de pecho ya hace 2, 3 días. Y de repente decir a la familia que su hija se está muriendo, creo que debe ser uno de los dolores más terribles para un papá, porque no sabes, ¿no? Y la familia te dice, haga lo imposible, lo que tenga que hacer. Si tenemos que pedir medicamentos, importarlos, los tenemos que hacer. Pero no sabíamos qué era. No sabíamos, porque la paciente había llegado, había hecho una arritmia, se había cardiovertido, etcétera. Bueno, encontramos el derrame pericárdico y uno se pregunta, ¿por qué está haciendo derrame pericárdico? ¿Tuvo infección hace 2 días? No. Entonces, por eso el examen físico es importante. Entonces uno revisa a la paciente, saca el gasto cardíaco, tiene un perfil distributivo porque el gasto cardíaco estaba alto. Y de repente lo único que se podía encontrar como estaba intubada, como una pequeña ulceración en la cavidad oral, en el paladar blando, una pequeña úlcera. Eso llamó la atención. Dice, no, tiene una úlcera pequeñita, perfil reumatológico. Ahorita, sí, ahorita, ¿no? Sacamos el perfil reumatológico, se pide al laboratorio, nos dan como en 2 horas, porque era urgente, la paciente se estaba muriendo, no sabíamos qué era. Obviamente estaba bombardeada con todo, estaba con banco, mero, levofloxacina, hongos, todo, ¿no? Y pues interconsulta con infecto, ¿no? Interconsulta con cardio, me acuerdo en ese entonces, mis colegas, mis compañeros estábamos viendo, y el perfil reumatológico salió alto, positivo para el ANA, a títulos altos, anti-DNA positivo, para nefritis lúpica positivo, no, listo, ahí hemos hecho el diagnóstico. El paciente estaba haciendo lupus severo, estaba muriéndose la señorita. Y entonces la pulseamos con metilprednisolona, como dice acá, con 1 gramo, con esta metilprednisolona, 1 gramo. Entonces la indicación es metilprednisolona, 1 gramo en 200 cc de solución salina 0,9% y debe pasar en 20 minutos, ¿verdad? Sabíamos que con esto íbamos a quitar todas las defensas de la paciente y estábamos cubriendo, ¿no? Gram positivos, gram negativos atípicos. Y lo que teníamos duda con el infectólogo era si para cubrir para tuberculosis, si tenía TB latente, ¿no? Por lo menos dejar isoniazida. Pero ya, el punto que era, le dimos.
metilprednisolona, ese caso, y seguí potenzando la paciente, seguí potenzando, estaba más hinchada, no estaba respondiendo a las 2 horas, ya dejó de orinar, estaba ya en anuria, y lo único que quedaba era dar algún inmunosupresor como la ciclofosfamida. Entonces, en ese momento llamamos al reumatólogo porque estaba ocupado, le llamamos al reuma, tenemos que usar ciclofosfamida, no hay otra. Había otros de acuerdo, otros no de acuerdo, y al final la paciente hizo paro, como a las 4 o 5 de la tarde. Obviamente a la familia se le avisó, pues obviamente la familia se quedó impotente, se tuvo que reanimar, y en eso que llegó la ciclofosfamida estábamos reanimando más de 20, 30 minutos y la paciente falleció. Eso, un caso triste, porque probablemente de hace 3, 4 días hubiera podido hacer el diagnóstico antes y darle con todo inmunosupresores, ¿verdad? Pero así suelen pasar cuando no nos apuramos, no hacemos el diagnóstico como tal, ¿verdad? Pero este caso fue, siempre me acuerdo de ese caso porque nos tardamos, o sea, ¿no? A veces es difícil conseguir los medicamentos, la ciclofosfamida, pues la paciente falleció, y por eso es importante hacer la anamnesis para ver esos casos, ¿no? Y aparte era pues joven, imagínense, 16, 17 años terminando el colegio. Bueno, eso les quería contar con relación al tratamiento de paciente con lupus. Entonces, eso es importante para ver. Ahora, para Doctor, vasculitis, claro que sí.